Hola, nosotros les hablaremos acerca de cómo nos identificamos con una serie de preguntas que a continuación iremos llevando. Bueno, mi equipo está conformado por Manuel Alpuche, Farid Garma y Mauricio Álvarez. A continuación le haremos la siguiente pregunta de cuáles presidentes conocemos desde 1934. Uno de estos va a ser Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox, Miguel de la Madrid, Adolfo López Mateos, entre otros muchos más. Cada uno se caracterizó por hacer tanto cosas buenas como cosas malas. Esto pues en sus sexenios, ya que pues como su nombre lo indica, pues son sexenios, o sea, cada 6 años se elige un presidente, y estos fueron los presidentes, algunos de los presidentes que he dicho. Cada uno pues se caracterizó por hacer cosas bien y hacer cosas mal, pero siempre viendo por un México mejor. Bueno, de estos presidentes decidimos hablar sobre Felipe Calderón. Felipe Calderón, pues, como muchos se saben, tuvo una guerra contra el narco. De esto, pues, me caracterizo de hablar sobre la guerra sobre el narco. Felipe Calderón, al entrar a su sexenio, él quiso combatir a los narcos. Esto, pues, generando más militares en las calles y más seguridad en México. Esto no fue muy visto por los cárteles y los narcos, ya que pues hubo grandes enfrentamientos que sin duda dejaron miles de muertos en todo México. Tanto así que hasta en las noticias de otros países como de Europa se hablaba de esto en México, ya que sin duda fue algo crítico en México, ya que en vez que reduzcan los narcos o todo lo que estaba pasando, incrementó. Y esto sin duda fue un golpe muy duro para Felipe Calderón, como para su sexenio, ya que él al entrar pues dijo que iba a acabar con esto, lo cual pues no fue así, sino que hasta fue más atroz. Por ello pues se le considera a Felipe Calderón uno de los peores presidentes que ha tenido México. Pero como les había dicho al inicio, hay cosas buenas y cosas malas que hizo Felipe Calderón. No podemos encasillarlo solo por este error que tuvo, que sin duda este error fue que hizo que haya millones de muertes. No podemos encasillarlo de este error nada más, porque pues todos los presidentes que ha tenido México han cometido errores muy graves. Felipe Calderón cometió y hasta la fecha se le sigue echando la culpa y es uno de los presidentes más odiados que ha tenido México, sin duda alguna, ya que se han visto una serie de videos que hasta los mismos mexicanos cuando lo ven empiezan a insultar o lo quieren agredir tanto física, verbalmente, no tanto por este suceso, sino por muchos más que ha cometido este presidente y pues nada, es todo. Hola, soy Manuel y pues les voy a hablar sobre un problema político, un problema económico y un problema social que ha vivido México y que ha perdurado hasta la actualidad. Pasemos con el problema político. El asesinato de Luis Donaldo Colosio el miércoles 23 de marzo de 1994 fue el primer magnicidio ocurrido en México. ¿Qué es un magnicidio? Un magnicidio es el asesinato de una persona muy importante en un país. Luis Donaldo Colosio era un candidato a la presidencia de la República por parte del Partido Institucional Revolucionario, o sea, el PRI. Este era muy importante ya que él se tenía ganada la presidencia y se decía que pudo haber sido un presidente muy bueno y que pudo haber sido el mejor presidente para el país. Ahora, un problema económico. Un problema económico fue la caída de los precios del petróleo en 1986. El 31 de marzo de 1986 el WTI llegó a situarse hasta en $10.42 por barril. O sea, era muy barato, por lo que los precios no subían y fue una caída del 65.70% desde su cotización del 31 de octubre de 1985. Los 43 de Ayotzinapa. Los hechos ocurridos en el año de 1968, o sea, en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, fueron motivos por los cuales los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
se fueran y emprendieran un viaje hacia la plaza en la cual fueron ocurridos estos hechos, para que ellos hagan una marcha y una marcha para hablar sobre los problemas que ocurrieron en este tiempo. Pero conforme se iban yendo en las carreteras de Iguala, o sea, en Guerrero, militares y otros involucrados de la policía de Iguala se vieron involucrados en la detención de estos 43 estudiantes. ¿Y cuál fue el responsable? ¿Cuál fue la respuesta a este problema? Es el crimen organizado, con la venia del Estado, resultado del vínculo entre funcionarios y también delincuentes. Ahora la pregunta, ¿estos tienen solución? Claro que pudieron haber tenido una solución en ese momento. Por ejemplo, en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la única solución que se le pudo haber dado es que haya mucha más seguridad, mucho más elementos de la policía en ese lugar, debido a que cuando él estaba promocionando su campaña, pues muchas personas lo querían y se hacía un montonamiento. Es por eso que una persona le disparó. Y la solución es eso, que haya más seguridad, que haya muchas más personas de la policía ahí cuidándolo, debido a que era una persona muy importante. La caída de los precios del petróleo en 1986, claro que tenía una solución: emitir una deuda para compensar los ingresos provenientes del petróleo. Era una de estas soluciones, pero también recortar los gastos públicos y asumir los efectos que tendría en ese año, pues también era una de estas soluciones. Ahora, en el tema del problema social, era que sí pudo haber habido una solución, que haya mucha más seguridad en esas carreteras, ya que en la parte del estado de Guerrero, en Iguala, el narcotráfico tiene muy controlado en esa parte. Y creo que la única solución era que haya mucha más seguridad, cámaras de seguridad, elementos más del ejército y de la Guardia Nacional y de la policía que sean fieles a su bandera. Y esto es todo de mi parte. Y pues dos de esos problemas que habló mi compañero Manuel son sobre la inseguridad. Y pues digo que hoy en día está peor, por decirlo así, porque pues en uno de esos problemas que habló son sobre unos estudiantes desaparecidos. Y pues en esta situación, en ese problema, hasta las mismas autoridades, el gobierno, el ejército se ve involucrado en eso, porque salieron diferentes informaciones y una de esas dice que el ejército en sí es lo que ocasionó eso, que eso en sí el ejército lo ocasionó. Y pues ahí muestra en sí todo, porque pues ese es nuestro gobierno, en sí el gobierno está involucrado en eso también. Ellos nos cuidan en sí. Esos problemas siguen viviendo hoy en día porque pues nuestras autoridades siguen iguales, el gobierno sigue igual, el ejército sigue igual, porque pues mientras el gobierno sigue igual, todo va a seguir igual. Y se sigue viviendo hoy en día por las diferentes corrupciones que hay hoy en día en México. Va a seguir igual mientras el gobierno no cambie. Y pues seguimos viviendo unas situaciones iguales en sí, por diferentes cosas que están pasando hoy en día y todo en sí. Y el otro problema que mencionó mi compañero es sobre la caída del petróleo, que podemos decir que vivimos algo igual hoy en día por la pandemia que estamos pasando, por el decaído del petróleo, pues porque en sí, en un momento de la pandemia, todo se cerró, nadie salía de su casa y eso mismo ocasionó esto, porque no consumían el petróleo, no daban dinero, pues decir así, el gobierno al petróleo para eso. Pues en sí ese encierro afectó mucho para la decaída de ese mismo petróleo, porque en sí se cerró todo, en sí nadie salía de sus casas y eso mismo ocasionó esta caída que se volvió a vivir hoy en día. Y pues mi siguiente pregunta es sobre si estoy orgulloso de ser mexicano. Y pues la verdad sí estoy muy orgulloso de ser mexicano por sus diferentes culturas, su gran variedad de culturas, su gastronomía es enorme,
está deliciosa todas sus comidas, en verdad todo es muy delicioso de su diferente gastronomía, sus diferentes culturas, sus diferentes tradiciones que vienen pasando a lo largo del tiempo, que se siguen viviendo hoy en día. Y todo es hermoso, sus diferentes paisajes que tienen, sí, en toda la República Mexicana, todas sus diferentes tradiciones en verdad de toda su República Mexicana, todo en sí